¿Te das cuenta de que el sistema educativo nunca estuvo diseñado para hacerte libre financieramente, sino para mantenerte como un esclavo del dinero? Y si no quieres libertad, quieres seguir trabajando como burro toda tu vida, este video no es para ti. Empezamos. Cuando tenía 9 años, le pregunté a mi padre pobre, superintendente de educación de la isla de Hawái, ¿cuándo aprendería sobre el dinero? Su respuesta fue clara. En las escuelas no enseñamos sobre el dinero. Ese momento marcó mi vida, porque entendí que debía buscar un maestro auténtico. Verás, los maestros que trabajan como empleados del sistema educativo cumplen con transmitir normas, enseñar obediencia, respeto a la autoridad, cumplimiento de leyes, pero al final, lo único que producen es pobres empleados. Ningún maestro es rico, porque todos son empleados. Entonces, ¿qué puede enseñarte un empleado? Solo a ser empleado. Así de sencillo. Esto me llevó a otra reflexión. ¿Por qué los 3 reyes magos eran llamados hombres sabios? ¿Qué hace auténtico a un maestro? Y más importante aún, ¿cómo podrían los maestros o los padres enseñarte algo sobre el dinero si en la escuela nunca les enseñaron a ellos sobre este tema? La realidad es que lo que recibimos en las aulas es un sistema prusiano, un modelo militarista de educación diseñado para formar personas obedientes, disciplinadas, respetuosas de la autoridad y, sobre todo, esclavas del dinero. Es decir, se nos prepara para trabajar por dinero, no para crearlo. Robert Kiyosaki enseña en sus libros que la clave está en aprender a crear dinero, tal como lo hacen los bancos a través de la reserva fraccionaria. Esa es la esencia de lo que muchos venimos comprendiendo. La historia de Padre Rico, Padre Pobre comienza en 1956, cuando yo tenía 9 años y estaba en 4º grado. Vivía en Hilo, un pueblo de plantaciones de caña de azúcar en Hawái. Era un lugar hermoso, lejos de las brillantes luces de Waikiki. Mi familia se había mudado allí desde Honolulu cuando yo tenía 7 años. Al cumplir 9, comenzamos a vivir en el otro extremo del pueblo. En mi nueva escuela conocí compañeros que, a diferencia de mí, eran ricos. La mayoría eran jaoles, palabra hawaiana que designa a los blancos, hijos de los dueños de las plantaciones, concesionarias, bancos, empacadoras y grandes negocios del lugar. Otros eran asiático-estadounidenses, hijos de doctores y abogados. Yo era hijo de un maestro. Mis compañeros tenían bicicletas nuevas, vivían en mansiones sobre islas privadas, vacacionaban en playas o ranchos en las montañas y sus padres eran socios de clubes de yates y de campo. Yo, en cambio, tenía una bicicleta de segunda mano que mi papá compró por $5 y vivíamos en una casa alquilada junto a la biblioteca de Hilo, donde hoy solo queda un estacionamiento. Nunca me había sentido pobre, hasta que compartí clases con niños ricos. Fue entonces cuando levanté la mano y le pregunté a mi maestra, ¿cuándo nos enseñarán sobre el dinero? Ella, una mujer mayor a punto de jubilarse, se sorprendió y se puso nerviosa. Tras unos segundos de silencio me respondió, «En la escuela no enseñamos sobre el dinero». Esa respuesta escondía mucho más de lo que sus palabras decían. Su tono y su energía transmitían algo parecido a lo que escuchaba en la escuela dominical. El dinero es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Insatisfecho, volví a preguntar, ¿por qué no nos enseñan sobre el dinero? Ella me respondió con incomodidad, ve y pregúntale a tu papá. Después de todo, él es el superintendente de educación. La historia de 2 padres, maestros falsos y maestros auténticos. La historia de Padre Rico, Padre Pobre, es en realidad la historia de 2 grandes maestros. Mi verdadero padre, mi Padre Pobre, formaba parte de la élite académica, al igual que personajes como el Dr. Fuller, egresado de Harvard, o Stephen Brill, graduado en Yale. Mi padre biológico era brillante. Siempre sacaba las mejores notas. Se graduó con honores de la Universidad de Hawái en solo 2 años, en lugar de 4, y luego cursó estudios de posgrado en Stanford en la Universidad de Chicago y en Northwestern University, hasta obtener un doctorado en educación.
En contraste, mi padre rico nunca terminó la preparatoria. Su padre falleció cuando él tenía 13 años y tuvo que asumir el control del negocio familiar sin educación formal. A pesar de eso, hizo crecer el negocio hasta llegar a tener un hotel estatal y varias operaciones restauranteras. En los años 60, tomó una decisión arriesgada. Compró un pequeño hotel en Waikiki Beach. Lo usó como base para expandirse, adquiriendo terrenos y pequeñas propiedades adyacentes. Hoy, cada vez que veo el Hyatt Regency en Waikiki Beach, recuerdo que fue mi padre rico quien inició ese desarrollo. Lo que comenzó con pequeños lotes en la playa, terminó convirtiéndose en una gran franja de terrenos que en 2016 se vendió en su totalidad por $756 millones. Cuando le conté a mi padre pobre lo ocurrido, él simplemente sonrió y me dijo: «Hijo, nunca le hagas a un maestro una pregunta que no pueda responder. Los maestros deben aparentar que saben todo. No están preparados para decir no sé». Aquello me hizo reflexionar. La educación tradicional nos enseña que si no sabes una respuesta eres estúpido, en lugar de motivarnos a investigar y aprender de los errores. Así nos entrenan para memorizar, no para obtener experiencia, y sin experiencia no hay verdadera sabiduría. Le pregunté: ¿por qué los maestros no saben nada sobre el dinero? Él contestó: porque no lo necesitan. Tienen seguridad laboral, jubilación, seguro médico y vacaciones pagadas. No importa si son buenos o malos maestros, el sistema los protege. Por eso nunca se preocupan por aprender de dinero. Aún confundido, insistí: «Pero papá, ¿no todos usamos el dinero?». Mi padre, algo más serio, me respondió con un ejemplo. «¿Te gusta el béisbol?». «Sí, lo adoro», contesté. «¿Le preguntarías a tu maestra algo sobre béisbol?». «No, porque no sabe nada del tema». «Exacto. Tampoco sabe nada sobre el juego del dinero». Me quedó claro. Si quería entender el dinero, no podía aprenderlo en la escuela. El sistema educativo y su limitación. La verdadera razón por la que no nos enseñan sobre el dinero en la escuela es simple. Los maestros solo pueden enseñar lo que el gobierno les permite. No hay espacio para la educación financiera porque no está en el plan oficial. Mi padre pobre, a pesar de ser superintendente de educación, confesó que no tenía control sobre el contenido académico. Entonces pregunté: ¿cómo aprendo sobre el dinero? Él me sugirió hablar con el papá de mi mejor amigo, Mike, porque era empresario. «¿Qué es un empresario?», pregunté. «Alguien que tiene un negocio. No depende de un empleo, él crea empleos para otros». Esa fue la primera vez que escuché la palabra empresario. Nuestro sistema escolar entrena a las personas para convertirse en empleados, no en empresarios. Los empleados no necesitan saber de dinero, porque reciben un salario fijo y seguridad. Pero los empresarios, si no entienden de dinero, simplemente desaparecen del juego. Esa fue la respuesta que buscaba. Quería aprender cómo ser empresario y entender el dinero.